Hola, buenas noches. Actualmente estoy estudiando en el Instituto UNIDER, en la licenciatura en Derecho, y hoy vamos a hacer una presentación sobre una cláusula informativa sobre los efectos sobre derecho mercantil. Los efectos de los procedimientos judiciales seguidos en contra de los comerciantes incluyen las acciones promovidas y los juicios en trámite no se acumularán en el comercio mercantil, sino seguirán bajo la vigilancia del conciliador. También los acreedores comunes deberán iniciar un juicio civil o mercantil en contra del comerciante, este sujeto a un concurso mercantil, esto con el fin de lograr el cobro de sus créditos. Estos efectos son importantes para entender cómo se manejan los procedimientos judiciales en el contexto del comerciante en el concurso mercantil. Uno de sus principales efectos de la sentencia que declara el concurso es la suspensión de todo procedimiento de ejecución, esta contra los bienes y derechos del comerciante, y esto con el fin de asegurar en su conjunto la preservación de sus patrimonios y permitir la sana supervivencia de la empresa, en el mejor de los casos, o a la menos garantía táctica de sus acreedores. Una de sus reglas generales es la suspensión de procedimientos judiciales de ejecución como efecto de la sentencia que declara el concurso, y este admite dos tipos de excepciones, de casos de excepciones. Tenemos lo que son los créditos laborales. Estos créditos son a favor de los trabajadores y estos son por concepto de salarios o sueldos devengados en el último año y por indemnizaciones en donde la ley del trabajo aplica esa responsabilidad para comprender los años anteriores. La protección de la ley incluye la obligación del comerciante de seguir cumpliendo con el pago de las obligaciones laborales, estos de naturaleza ordinaria, en atención a la índole protectora del derecho social del trabajo y el interés superior del empleado. También están lo que son los créditos fiscales. Estos son los que están obligados una vez declarar el concurso, deberán suspender los procedimientos administrativos de la ejecución que tiendan a su pago. La ley señala que esto no impide que el comerciante siga cumpliendo con sus contribuciones fiscales o de seguridad social ordinarias, sin perjuicio que las autoridades fiscales continúen realizando actos necesarios para determinar y asegurar dichos créditos a fin de que sigan causando actualizaciones, multas y accesorios. Es como cuando sacas un crédito, una tarjeta de crédito, todo eso, y entonces cuando ya dejas de pagar, se para, pero debes de seguir cumpliendo con tus contribuciones fiscales y tu seguro social, y pues va generando intereses hasta que no hagas el pago concluyente. En la separación de bienes que se encuentran en la posesión del comerciante, al momento de la declaración del concurso, el comerciante puede encontrarse por diversas razones en posesión de bienes. Estas se destinan a la masa concursada. Uno de los efectos de la sentencia que declara el concurso es precisamente permitir su separación. La acción denominada separatoria tiene como principal pretensión solicitar al juez. Este conoce el procedimiento concursal, su sustracción de la masa de bienes que sean identificables, que estén en posesión del comerciante y cuya propiedad no haya sido transferida a este por título legal definido e irrevocable por parte del que considere titular o propietario de los mismos. Pues eso es cuando el juez conoce el procedimiento, pero se deben separar los bienes que no están identificados o las posesiones que tiene el comerciante. ¿Cómo se pueden separar los bienes? No todos los bienes pueden ser objeto de la acción de la ley. Señala específicamente como bienes que podrían separarse de la masa, los que pueden ser reivindicados como arreglo a las leyes, los inmuebles vendidos al comerciante no pagados,
cuando no hubiese inscrito en el registro público. Es pues ahora sí que bienes que no, que podrían separarse de, de las posiciones ahora sí que del comerciante. Es indispensable que los bienes se encuentren en el poder del comerciante al momento de la declaración del concurso mercantil, si estos parecen y estuvieran asegurados. Quien solicite la separación tendrá derecho de la indemnización que haya lugar o podrá subrogarse a los derechos para reclamarla. La acción separatoria se puede ejercer desde el inicio del concurso hasta antes de la liquidación o en su caso del cumplimiento de la obligación respecto de dichos bienes. O sea que esta acción se puede hacer cuando se inicia el concurso mercantil o antes de que se liquide para que se pueda llevar a cabo. Uno de los recursos donde la ley señala algún recurso es contra la sentencia interlocutora que ésta resuelve sobre la acción de separación consecuentemente, y de acuerdo a lo establecido de la misma ley tendrá que considerarse procedente el recurso de revocación ante el propio juez natural. También vamos a hablar sobre la presunción munciana. Estos son los efectos de la sentencia que declara la quiebra del comerciante. No solo lo suscriben a los bienes que le integran, su patrimonio, su bien. Es cierto que por regla general esta resolución tiene consecuencia jurídica principal: la remoción del plano del comerciante, de la administración de la empresa y por ende los bienes del fallido. Existen ciertos bienes que sin ser destinados a la actividad del comerciante y sin ser propiedad de este, presumen forma parte de la masa. Entonces, ahora sí que como lo mencionan, es cuando ya la sentencia declara la quiebra del comerciante para que se pueda llevar a cabo esta presunción munciana. También vamos a hablar sobre de los hechos celebrados al fraude, al fraude de los acreedores. Este se denomina hacia todos los actos celebrados por el comerciante ante la sentencia de declaración del concurso mercantil. Esa tiene como propósito el provocar deliberadamente la imposibilidad de generar y de pagar para sustraer del cumplimiento de sus obligaciones. Esta se desprende de diversos bienes tendentes a garantizar el pago de sus deudas y beneficiar a algún acreedor en detrimento de otros. Pues esto es cuando usan bienes para garantizar el pago de deudas que, que se deben de concluir en beneficio del acreedor. De los actos celebrados en fraude de acreedores. Esta se denomina así a todos los actos celebrados por el comerciante ante la sentencia de declaración del concurso mercantil. Su propósito es provocar deliberadamente la imposibilidad generalizada de pagar para sustraer del cumplimiento de sus obligaciones. Desprende de diversos bienes tendentes a garantizar el pago de sus deudas o beneficiar a algún acreedor en detrimento de otros. También vamos a hablar sobre lo que es la acción revocatoria en general. Esta regla es que todos los actos que se realicen en fraude de los acreedores son susceptibles a declararse ineficaces mediante la llamada acción revocatoria general o de acción pauliana. También hablaremos sobre los actos celebrados en el fraude de acreedores con anterioridad a la fecha de retroacción. Con respecto a estos actos, se puede dar su anulación
cuando se cumplen con 4 requisitos. El primero es la existencia de un crédito anterior al acto impugnado. La segunda es cuando se celebra es la celebración de un acto jurídico. La tercera es cuando hay una intención fraudulenta del comerciante y del tercero. Y la cuarta es cuando existe un fraude. Los actos celebrados en fraude de acreedores durante la época de retroacción, en donde la ley de comercio mexicana, ley de comercio mercantil, plantea que un escenario completamente diferente respecto a los actos efectuados, estos durante el tiempo, ya sea por una sola celebración o en el periodo sospechoso. Este presume que se han realizado de manera fraudulenta. En uno de sus puntos es cuando los actos cuya naturaleza excepcional y gratuita hace que recaiga sobre ellos una presunción iure y de iure de ser fraudulentos por una sola celebración. También se da cuando aquellos otros actos que beneficien a ciertos acreedores o que se determinen con ciertos acreedores o que se celebren con determinados parientes o partes relacionadas sobre lo que recae una presunción iurus tantum, por lo que si bien son presumiblemente fraudulentos. También hablaremos sobre los efectos en cuanto a la administración de las empresas. Esos se dan durante la etapa de conciliación de la empresa y estas deben de seguir realizando las operaciones propias y sus actividades. Sin embargo, el comerciante y el conciliador pueden hacerse cargo de su administración. La administración de la empresa a cargo del comerciante. Esta, por regla general, el comerciante deberá cumplir las obligaciones siguientes: efectuar las operaciones ordinarias de la empresa, realizando los gastos indispensables, considerar en todo caso la conveniencia de conservar la empresa en funcionamiento y permitir al conciliador la contabilidad y la información de las operaciones que realice. En la administración de la empresa a cargo del conciliador, este supuesto es la excepción cuando la administración de la empresa puede darse en el caso de que el conciliador lo solicite al juez por vía incidental, al considerar que lo más conveniente para la protección de la masa, si el comerciante es una persona moral, su remoción implica la suspensión de las facultades antes mencionadas, las cuales la ley otorga a los síndicos para su administración. También hablaremos sobre los efectos en la actuación del comerciante en otros juicios durante un concurso mercantil, y estas son las siguientes: las acciones promovidas y los juicios seguidos por el comerciante no se acumularán al concurso mercantil, sino se seguirán bajo la vigilancia del conciliador. Otro punto es la declaración de la sentencia del concurso mercantil. Estos pueden suspender los procedimientos de ejecución y también pueden afectar la administración de la empresa y del comerciante. Los efectos en relación con las obligaciones del comerciante. En la Ley de Comercio Mercantil establece como regla general los efectos de las obligaciones y los contratos en donde el comerciante asume, salvo en algunas excepciones, se tendrá como no puesto cualquier pacto que pudiera verse estipulado dentro de las mismas en el sentido de agravar las obligaciones de los comerciantes, estas con el motivo de una demanda o una solicitud del comercio mercantil. Respecto a las obligaciones en general se prevé la hipótesis siguientes: el pago, las obligaciones a plazo, los créditos sujetos a condición suspensiva, los créditos sujetos a condición resolutiva, créditos con prestaciones periódicas o sucesivas, las obligaciones en cuantía indeterminada y obligaciones no pecuniarias. Los presupuestos de la declaración de quiebra son dos: el subjetivo, la cualidad del empresario o comerciante, y el objetivo, que es el sobreseimiento de los pagos. En los efectos de la sentencia de quiebra son los siguientes:
personales, de colaboración y necesidad de autorización para viajar al exterior, patrimoniales. Eso es el desapoderamiento, restricción a la facultad de repudiación de herencias y legados y secuestro correspondencia empresarial. El deudor pierde facultades, el síndico entra en administrar aún antes de su notificación y los acreedores pueden disponer de los bienes solo después de incautados. El fallido no podrá celebrar contrato de sociedad, no podrá ser corredor, no podrá ser agente de aduanas y no podrá cambiar de residencia. Esto es lo más relevante de nuestra cápsula informativa y a continuación vamos a dar las conclusiones. La primera conclusión de lo comprendido es que en los efectos de procedimientos judiciales seguidos en contra de los comerciantes para actuar en otros juicios en donde la declaración del comercio mercantil implica un cambio en la administración de la empresa y esta puede influir en la capacidad del comerciante para actuar en otros juicios. Otra conclusión es que la separación de los bienes en posesión del comerciante son una figura procesal que permite al legítimo titular de un bien identificable que se encuentra en posesión del concursado solicitar al juez la exclusión de aquel de la masa concursal. También comprendimos la presunción munciana. Es una presunción legal que establece que ciertos bienes en poder de la mujer se presumen provenientes de su esposo. Esto aplica en el contexto de los acreedores y es relevante cuando uno de los cónyuges está declarando en quiebra o en concurso, siempre que estos estén separados judicialmente o de hecho. Otra conclusión también es que los actos realizados en el fraude de acreedores son aquellos en donde el deudor pretende aparentar o conseguir una situación de insolvencia patrimonial que impida el pago a sus acreedores. Otra conclusión también es sobre los actos que pueden consistir tanto en las enajenaciones de los bienes, la renuncia de sus derechos o la constitución de sus garantías de este favor del acreedor, o también esta puede consistir en la realización de contratos a sabiendas del perjuicio que ellos deriva para sus acreedores. Esto sería todo de nuestra cápsula informativa. Muchas gracias por la atención. Buenas noches.